Iniciando con el primer paso de este ciclo, el acetil toma forma de una molécula de 4 carbonos llamada oxacelato y en este se libera el grupo CoA. Nada más que a su vez, para esto, en vez de ser 4, se forman 6 carbonos que agarran el nombre de citrato, como en el cuadrito que mencioné ahí. Aquí en el segundo paso, el citrato se convierte a isómero isocitrato, pero conserva los 6 carbonos, nada más que pasa a ser así isocitrato. En el tercer paso, el isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, que es lo que vemos verde ahí. Pasando a que ahora esta molécula tiene 5 carbonos y durante el proceso, obviamente, lo que es el NAD se reduce a NADH para que la enzima en este paso pueda hacer lo que es la regulación de la velocidad en el ciclo, que la enzima es el isocitrato deshidrogenasa. Ok, en el paso 4 es similar al 3, nada más que aquí es una molécula de 4 carbonos. Resulta ser que se une a la coenzima A y forma lo que es un compuesto un poquito inestable, que es el succinil CoA. Para esto la enzima cataliza este paso, que la enzima es el cetoglutarato deshidrogenasa, que también es importante para la regulación del ciclo, como anteriormente vimos. Ok, en este quinto paso, el CoA de la succinil CoA se sustituye por el grupo fosfato, que luego es transferido del ADP para obtenerse en ATP. Ok, que también se puede utilizar como en algunas células como GDP en lugar de ADP para la obtención de GTP. Ok, en este sexto paso se oxida el succinato. Aquí para formarse en molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En esta reacción todos los hidrógenos se transfieren, esto junto con sus electrones para de cierta manera formar el FDA y formarlo en tipo FADH, obviamente pasando todos sus hidrógenos y electrones. ¿Ok? Aquí en este séptimo paso se le añade lo que es agua, como se observa ahí. Se une para de cierta manera continuar con los 4 carbonos del fumarato, a lo que se convierte en malato, ya una vez hidratándolo un poco y ya. Ok, aquí empieza otra vez a regenerarse lo que es el oxalacetato para continuar con los 4 carbonos y poder otra vez tener lo que es otra vez en el ciclo, poder regenerarse a 6 carbonos y así continuar con el ciclo. La conversión del piruvato a acetil-CoA se obtiene cuando el piruvato, producto de la glucólisis, entra a la matriz mitocondrial y por la enzima piruvato deshidrogenasa le quita un carbono, ya que cabe mencionar que el piruvato tiene 3 carbonos y el acetil-CoA tiene 2. Este se libera en forma de dióxido de carbono que se une al TPP formando hidroacetil-TPP. Se transfiere ese grupo acetil que se había unido al TPP a una lipoamida oxidada formando acetiloamida. Después a este grupo acetilo se vuelve a transferir a la coenzima A formando lo que estamos buscando, que es el acetil-CoA. La enzima que cataliza la reacción es la hidrolipoid transacetilasa, dejando una lipoamida reducida, ya que esta después se oxida y reduce al FAD, formando FADH, y esta reacción es catalizada por la hidrolipoid deshidrogenasa. Y ya por último, el FADH le va a transferir esos electrones al NAD, formando NADH, dejando FAD para que el FAD pueda seguir oxidando lipoamidas reducidas. Bueno, yo les hablaré del transporte de electrones. Y bueno, este proceso se da en la membrana interna de la mitocondria, donde los electrones de NADH y FADH2 pasan por una serie de complejos proteicos que pues generan protones, y este impulsa la síntesis de ATP y pues lo hace mediante la ATP sintasa.
Ahora hablaremos de los componentes, que son 5 complejos, que aquí tenemos una imagen del libro de Harper muy sencilla que me ayudará a irlos explicando uno por uno. Tenemos el complejo 1 que recibe NADH, después pasamos al complejo 2 de sucinato deshidrogenasa que recibe FADH2. Después por la coenzima Q, esta transporta electrones al complejo 3 y en el complejo 3 pues transfiere electrones al citocromo C. Ya estando en el mencionado, transporta electrones al complejo 4, donde transfiere electrones O2 formando agua. Y después pasamos a la ATP sintasa, que este es el complejo 5, que usa el gradiente de protones para sintetizar ATP. Ahora pasando al modelo del estado fluido y estado sólido, pues de fluido pues tenemos que proponer una transferencia de electrones por colisiones aleatorias. Y en el sólido pues sugiere una organización de supercomplejos, o sea de respirasomas, que optimiza la eficacia, apoyando la alta densidad de proteínas en la mitocondria. Bueno, en inhibidores de transporte de electrones, pues la cadena de transporte de electrones bloquean complejos específicos donde afectan pues el consumo del oxígeno. Y algunos ejemplos de esto pues es la rotenona, amital, antimicina. Y bueno, aquí se ve una imagen que aquí nos habla sobre cómo la antimicina bloquea la transferencia de electrones desde los citocromos B. Y pues el amital y la rotenona pues bloquean la NADH deshidrogenasa. Bueno, voy a hablar sobre la teoría quimiosmótica, que esta teoría fue propuesta por Peter Mitchell en 1961, que esta teoría explica cómo la energía de los electrones se transfiere a través de la cadena de electrones y se usa para bombear protones hacia el espacio intermembranal de la mitocondria, y esto es un gradiente de protones que es liberado para impulsar la síntesis de ATP a través de la coenzima ATP sintasa. Bueno, la síntesis de ATP, pues este proceso, como ya sabemos, se refiere a la producción de ATP, que pues es la principal fuente de energía para las células. En la mitocondria, esto durante la fosforilación oxidativa, la energía se libera por el espacio de los electrones a lo largo de la cadena de la respiración, la cadena respiratoria, que esta es utilizada para formar ATP a partir de ADP y un grupo fosfato inorgánico. Bueno, yo les voy a hablar sobre el control de la fosforilación oxidativa. Aquí pues se regula principalmente por la concentración de los compuestos como el ADP y el Pi. Cuando los niveles de ADP llegan a aumentar, se activa el ATP sintasa. Esto pues para llegar a producir más ATP. Además de todo esto, pues la presencia de oxígeno es esencial para mantener la cadena de transportes de electrones y fosforilación oxidativa. Tenemos la oxidación total de una molécula de glucosa. Aquí, pues se oxida a través de la glucólisis. El ciclo de Krebs y la cadena de transportes de electrones liberan la energía. La glucólisis ocurre pues en el citoplasma y luego los productos pasan por la mitocondria, donde pues el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa ocurre. Esto resulta en la formación de ATP, agua y dióxido de carbono. Tenemos el transporte de electrones desacoplado. En este proceso, pues la disociación entre el transporte de electrones y la síntesis de ATP, algunas sustancias pues permiten que los protones se filtren a través de la matriz mitocondrial sin pasar por el ATP sintasa, lo que disminuye pues la producción del ATP y genera más calor. Este fenómeno es muy importante en la termogénesis de algunos organismos.